La otra miocardiopatía que queda para comentar es la miocardiopatía hipertrófica. Es una hipertrofia ventricular que no se justifica por motivos hemodinámicos, o sea, son pacientes jóvenes que no tienen hipertensión y cuando los evaluamos tienen hipertrofia ventricular. Se asocia a gradientes intraventriculares porque la hipertrofia y el crecimiento ventricular es hacia adentro de la cavidad y eso genera que haya obstrucciones intraventriculares y eso genera gradiente y obstrucción, que eso da más síntomas. Las manifestaciones clínicas son consecuencia de las alteraciones diastólicas, o sea, el ventrículo se pone más rígido y genera sobrecarga en forma retrógrada. Fundamentalmente, nosotros estamos para mejorar los síntomas de la enfermedad y seleccionar a los pacientes de riesgo de muerte súbita, que es lo que más o menos veníamos hablando anteriormente en el caso de la dilatada. En cuanto al diagnóstico, tenemos que demostrar la presencia de hipertrofia ventricular en ausencia de factores cardíacos que lo justifiquen, o sea, no son pacientes que tienen una estenosis valvular, o no son hipertensos, o no tienen una causa que justifique que el ventrículo se hipertrofie, y es una causa primaria de afectación miocardial. Los síntomas son disnea, palpitaciones, pueden tener angor, se manifiestan en más de la mitad de los pacientes. Y bueno, esta es una enfermedad también que genera síncope o presíncope, son patologías que tenemos que descartar en la consulta cuando atendemos a un paciente con síncope. Y está directamente asociada a la muerte súbita, sobre todo en pacientes que hacen actividad física. Es la causa frecuente de, bueno, no sé, jugadores de fútbol o de deportistas de alta competencia que hacen muerte súbita durante la actividad. Bueno, en general dependen de este tipo de miocardiopatía. La exploración física va dirigida a detectar el gradiente intraventricular, este gradiente intraventricular que es una obstrucción que aumenta sobre todo con la maniobra de Valsalva. Es muy, muy fácil de escucharlo. Hacemos que el paciente haga Valsalva y el soplo aumenta. Aumenta sobre todo en las etapas finales del periodo eyectivo. Es un soplo bastante piante, agudo y aumenta con la maniobra de Valsalva. Es bastante fácil de ocultarlo. En el electro vamos a ver signos de hipertrofia ventricular, como ondas Q patológicas, o patrones de preexcitación o alteraciones en la repolarización, y muchas veces es la causa inicial del diagnóstico. Un paciente sano que viene para un estudio precompetitivo, deportista, y tiene un electro anormal. Y muchas veces es mucho más sensible que técnicas más modernas. Por eso siempre volvemos al electro. Esto lo hablamos siempre, son pacientes que muchas veces el eco o incluso la resonancia nos puede generar dudas. Bueno, volvemos al electro. Si tiene un electro normal, es un paciente que no preocupa tanto. Ahora, cuando tiene electros anormales, ahí ya empezamos a redondear el diagnóstico. Buscamos criterios mayores como signos de agrandamiento del ventrículo izquierdo con cambios en la repolarización ventricular, ondas T negativas con amplitud mayor a 3 milímetros en derivaciones de la cara lateral, y ondas Q anormales en por lo menos dos derivaciones. Y otros criterios menores son bloqueos completos de rama o alteraciones en la conducción, alteraciones leves de la repolarización. Bueno, este es el electro clásico de la hipertrofia ventricular, es un electro francamente anormal. Si vemos, tiene bueno, los signos el signo de Sokolov con la SB1 y la RB5, el signo de Corner con D3 y ABL, ABL mayor a 10, estas ondas T de 1 y ABL, las T de la cara lateral que parece como que le están tirando desde abajo, bueno, eso que decimos, colgó las T, bueno, esto es no patognomónico, pero es un signo bastante frecuente de ver en los pacientes que tienen hipertrofia ventricular por miocardiopatía hipertrófica. Afecta todo el electro está normal, y bueno, este es el electro clásico. Paciente sano, asintomático, que viene con este electro, bueno, hay que sospechar. En el ecocardiograma, el signo es la hipertrofia, que se define como cuando algún segmento ventricular tiene más de 15 milímetros, y en el Doppler buscamos este gradiente intraventricular, que tiene que ser mayor a 30 milímetros de mercurio. Otro de los signos característicos de esta enfermedad es el movimiento anterior sistólico de la válvula mitral, que es que la válvula mitral se pega al septum, y ahí entre el septum y la válvula mitral es donde se genera esa obstrucción de la que estamos hablando. También sirve para estudiar anomalías secundarias de la relajación ventricular y
y bueno, es la técnica de elección para el seguimiento, ¿no? El ecocardiograma. Esto es lo que yo quería explicar de la obstrucción. La hipertrofia es predominantemente septal en estos pacientes, aunque puede afectar a nivel apical o puede afectar todo el ventrículo, pero fundamentalmente es septal. Esta es la hipertrofia septal asimétrica, que antes se llamaba hipertrofia septal, ahora es todo miocardiopatía hipertrófica. Y la obstrucción se genera entre esta zona, que es la valva anterior de la mitral, y el septum. Esa es la zona de obstrucción, esta es la aorta, ¿no? Y la sangre cuando quiere salir del corazón se encuentra con esta obstrucción. Entonces pasa en este desfiladero y después sale a la aorta. Esto genera aumento de la presión intraventricular con los síntomas retrógrados y además los síntomas anterogrados del síncope y el presíncope. Por eso el paciente sincopa, porque no llega a generar un volumen de sangre para irrigar el cerebro, entonces ahí empieza el síncope. También puede sincopar por arritmia y bueno, esas son las causas, ¿no? del síncope que tienen estos pacientes. Esto es una explicación gráfica. Esto es un eco de un paciente que hicimos ahora hace poquito. Acá en esta zona, no sé si se alcanza a ver ahí bien, es como la valva de la mitral, como que se chupa, como que se pega hacia la aorta, que es esto que está acá, que es esta estructura que está saliendo por acá. Es un ventrículo hipertrófico y la valva mitral como que se chupa hacia el tracto de salida, ¿no? Que es esa zona de ahí. Y ahí se genera su obstrucción. Pues si tengo alguna imagen más mejor, ahí se ve mejor. La valva mitral como que se pega al septum, sobre todo en el asistole se pega al septum y hace como un efecto Venturi casi. Ahí se ve perfecto. Bueno, este es un eje de dos cámaras que por acá no se ve. Ahí se ve mejor. Sobre todo en el segundo latido, ahí se ve como la válvula mitral se pega al septum y ahí se genera la obstrucción. Esa es la obstrucción de la miocardiopatía hipertrófica, ese es el soplo que escuchamos. Acá está el Doppler. En el Doppler lo que vemos es el flujo de sangre que está saliendo, que está yendo hacia la aorta, y ese mosaico de colores lo que indica que es un flujo turbulento. Es ese flujo turbulento que se genera entre la valva de la mitral y el septum. Ahí empieza la obstrucción. Esto es bastante clásico de micropatía y además asocia a la insuficiencia mitral, que es este chorro que viene hacia la aurícula izquierda. La insuficiencia mitral se genera porque se tironea la válvula hacia el septum y ese gradiente obstructivo. Este es un ejemplo de un paciente que tenía, este es el espectral, ¿no? Es ese flujo, pero medido en forma espectral, eh, donde se ve mayor velocidad, cercana a 5 metros, mayor velocidad sobre las fases finales de la eyección, que es ese soplo que se oculta, y es porque el ventrículo se achica tanto sobre la fase final de la sístole que genera más obstrucción sobre la fase final. Por eso es una obstrucción dinámica del ventrículo izquierdo, y en este caso lo que hicieron fue compararlo con la poscolocación de un marcapaso, que es que es una de las líneas de tratamiento de estos pacientes. Entonces, sin marcapasos tiene 124 milímetros de mercurio de gradiente adentro del ventrículo contra 28 posteriores a la colocación de marcapasos. Este paciente mejora con la colocación. Eh, bueno, en cuanto al tratamiento de esta entidad, tenemos los beta bloqueantes y los bloqueantes cálcicos como medicación por vía oral. ¿Por qué usamos beta bloqueantes? Primero porque fundamentalmente lo que queremos es que el corazón se relaje más, esté más relajado, aumente su volumen y tenga menos obstrucción. Y además disminuimos la dinámica en la contracción, tiene una contracción no tan dinámica y eso genera menor obstrucción. Además de funcionar como antiarrítmico y, y bueno, es una de las causas de por qué usamos beta-bloqueantes en estos pacientes. Lo recomendado últimamente es el nebivolol, que es el beta-bloqueante más selectivo sobre el músculo cardíaco, que no tiene tanto efecto periférico y podemos dar dosis elevadas sin generar tanta hipotensión. Es el beta-bloqueante de elección. Los bloqueantes cálcicos se usaron mucho tiempo, sobre todo diltiazem y verapamilo, como también usando el efecto inotrópico negativo. El tema es que los bloqueantes cálcicos tienen más efecto periférico, generan más hipotensión y tal vez sean menos tolerados por el paciente. Y después, bueno, de la línea más invasiva del tratamiento, la miectomía septal transaórtica, que es una cirugía convencional, donde es una cirugía cardiovascular, donde el paciente, el cirujano corta parte del septum
interventricular y puede resolver además la patología aórtica, si es un grado moderado o severo, hacer una plástica o un reemplazo valvular de la mitral y con esto resolver el problema. Es una cirugía invasiva, es seleccionado para determinados pacientes, sobre todo jóvenes que tienen obstrucciones severas y que no responden al tratamiento. Pero bueno, se usa y es el tratamiento de elección en estos pacientes. Otra línea de tratamiento es la ablación septal percutánea. Lo que se hace con esto es la alcoholización de la primera rama septal de la coronaria descendente anterior. Se hace como si fuera como un infarto controlado. Se cateteriza la arteria coronaria que irriga el septum, que irriga esa porción hipertrófica del ventrículo. Primero se obstruye con un balón, se ve si mejora el gradiente y se instila alcohol en esa arteria, generando un infarto controlado en un paciente obviamente que está internado durante todo el proceso. De esta manera se podría corregir en algunos pacientes la obstrucción intraventricular que genera esta entidad. Es una segunda línea de tratamiento para pacientes que no son candidatos a una cirugía convencional. Y por último, el marcapaso definitivo con una estimulación apical. Esto lo que genera es iniciar la contracción desde la punta del ventrículo hacia la base y de esta manera corregir la obstrucción. Es parte del tratamiento como una tercera línea. Y bueno, después cuando hablamos de micropatia hipertrófica tenemos que hablar de muerte súbita, porque es la causa más común de muerte súbita en jóvenes y sobre todo en quienes practican deportes a nivel competitivo. Muchas veces puede ser la primera manifestación de la enfermedad bueno, y ocurrir sin ningún otro síntoma premonitorio. Eh, Hablar de incidencia de muerte súbita en esto es bastante complejo porque en centros de atención terciaria, en centros cardiológicos, puede ocupar hasta el 6% de incidencia de muerte súbita, pero en la población general no es muy elevada porque no es una entidad frecuente, es cercana al 1% de la población, que es el que tiene la población general. Pero en centros cardiológicos es frecuente de ver. Hay predictores mayores, como ya algunos comenté, por haber tenido una fibrilación ventricular documentada previamente, una taquicardia ventricular sostenida espontánea, la historia familiar de muerte súbita prematura. Esto es algo que hay que interrogar siempre en estos pacientes, si hay muerte súbita en la familia. Un paciente que hace síncope de forma inexplicable, lógicamente que es un predictor mayor. La hipertrofia ventricular extrema, o sea, cuando el septum tiene más de 30 milímetros de septum, es una hipertrofia ventricular extrema, es un predictor mayor. Y la taquicardia ventricular no sostenida en el electro también es un predictor mayor. Lo mismo que la respuesta anormal de la presión arterial en el ejercicio. Son pacientes que uno es en una ergometría normal, la presión arterial tiene que ir subiendo de acuerdo a la carga también, o sea, cuanto más carga, más presión arterial, hasta dentro de valores normales, puede llegar, en el esfuerzo puede llegar hasta tener 210 de presión arterial sistólica, pero estos pacientes no alcanzan esa presión en el esfuerzo por esa obstrucción que tienen a nivel intraventricular. Esa respuesta normal es un predictor mayor. Y después hay otros predictores menores, pacientes con fibrilación auricular, el que está asociado a isquemia miocárdica. Bueno, la obstrucción del tracto salido ventrículo izquierdo en reposo es un predictor menor. Con esto de las mutaciones genéticas, también algo dijimos, estudiar a todos los pacientes con microcarditis hipertrófica, hacerles todo un perfil genético tal vez puede ser complejo, no se hacen todos, pero sí en los pacientes que tienen muerte súbita en la familia, lógicamente estudiar la parte genética es importante. Los pacientes que hacen ejercicio físico vigoroso, porque esto también es algo que tenemos que evaluarlo, son pacientes en general, o hay casos, ¿no?, de pacientes que vienen entrenando mucho, que su vida es el entrenamiento físico, que se dedican a hacer actividad física en forma vigorosa, y, y bueno, es un predictor menor, o sea, es un paciente que nos obliga a colocar un cardiofibrilador porque el paciente no va a mejorar, no va a cambiar su estilo de vida por esta enfermedad. Es algo que muchas veces es una discusión bastante compleja. Bueno, los pacientes jóvenes, como dijimos, es un predictor menor de muerte súbita en estos pacientes y la fase final de la micropatía hipertrófica también es un predictor menor. Bueno, esto es todo de micropatía hipertrófica. Y por último, la otra micropatía que quería comentarles, que también es frecuente, es- está dentro de las micropatías restrictivas, son enfermedades de miocardio que producen disfunción diastólica secundaria al aumento de la rigidez ventricular, con volúmenes diastólicos normales o disminuidos en ambos ventrículos.
En este caso, la fracción de eyección está preservada, pero el espesor puede estar algo incrementado dependiendo de la etiología, y lo que tiene fundamentalmente es que pierde la distensibilidad, y ese es el mecanismo de inicio de los síntomas. Tiene fibrosis o infiltración, y eso es parte de las meganeopatías restrictivas. Se dividen en tres grupos: estas infiltrativas, que es donde ingresa la amiloidosis y la sarcoidosis; no infiltrativas, como puede ser el caso de la esclerodermia o la diabetes, que generan más fibrosis sobre el miocardio; y después las endomiocárdias, que son la endomiocardiofibriosis o el síndrome carcinoide. Son entidades más raras de este tipo de patología. Son restrictivas, son ventrículos que tienen diámetros normales, pero que no se relajan, y ese es fundamentalmente el mecanismo de acción. Voy a hablar de la amiloidosis, eh, que es tal vez la más frecuente de este grupo de micropatías. La amiloidosis se produce por un depósito de proteínas mal plegadas en forma de fibrillas insolubles, o sea, son proteínas solubles que por algún motivo se hacen insolubles y se empiezan a depositar en el tejido. Ahí empieza el depósito de fibra amiloide. Esto ocurre porque hay una inestabilidad de la proteína, como puede ser por la edad, el envejecimiento, que es la amiloidosis, nosotros decimos ATTR, que es transtiretina, y WT es de wild type, o sea, de tipo salvaje, o sea, que aparece, es un paciente en general eh, por encima de los 60 años, que sin tener antecedentes familiares, tiene esta patología, y eso se llama wild type. Es como una forma inexplicable de amiloidosis. O también el otro proceso es la concentración aumentada en el plasma de las proteínas, como se ve asociado al mieloma múltiple, que sería el amiloide sérico, con aumento de las cadenas livianas kappa lambda. O sea, hay una producción excesiva de proteínas, y esas proteínas no llegan a, a poder metabolizarse normalmente y se empiezan a depositar en el tejido. Esas son las dos formas de amiloidosis que se ve habitualmente. La que más nos compete a nosotros es la tipo ATTR, que es la causa más frecuente de amiloidosis y la que vemos más que nada en el servicio de cardiología. Tiene que ver directamente con el envejecimiento poblacional y con el aumento de la sospecha diagnóstica. Mientras más conocemos de la enfermedad, más la empezamos a diagnosticar. Se ven varones fundamentalmente a partir de los 50, 60 años, y la sobrevida de esta enfermedad depende de los síntomas, de la afectación cardiológica en realidad, de la fracción de eyección y de la elevación de los biomarcadores. Las manifestaciones clínicas extracardíacas son importantes porque muchas veces son los que inician el tratamiento. Son pacientes que tienen síndrome del túnel carpiano, o síndrome del canal estrecho lumbar, o la rotura del tendón largo del bíceps. Eso es también por depósito del tejido amiloide a nivel tendinoso, y generan este tipo de patologías que hay que sospecharlas. Eso le dicen red flag, o sea, un paciente que tiene rotura del tendón espontáneo largo del bíceps o síndrome del canal estrecho lumbar, bueno, estudiar la parte, no digo que hay que estudiarla a todos, pero sí hacer un eco, una evaluación cardiológica y descartar la enfermedad. Porque esto en general retrasa el síntoma, retrasa el diagnóstico, y el pronóstico es malo cuando el paciente ya ingresa con insuficiencia cardíaca. El electrocardiograma clásico de estos pacientes es el voltaje disminuido, el microvoltaje, o un voltaje disminuido que, bueno, se caracteriza por tener QRS menores a 0,1 milivoltios en derivaciones precordiales, o menor a 0,05 milivoltios en las derivaciones de las extremidades. Pero lo más importante de esto es el contraste que tiene con el ecocardiograma. O sea, son pacientes que tienen hipertrofia ventricular significativa, pero tienen un electro con microvoltaje. Entonces ahí es otra red flag. Em, la progresión deficiente de la onda R por complejo o complejo QS, bloqueos auriculoventriculares o retrasos inespecíficos de la conducción, y después arritmias, taquicardias supraventriculares o arritmias ventriculares complejas. Este es el electroclásico de la amiloidosis. Son todos complejos chiquitos. En este caso hay un hemisferio anterior izquierdo, tiene una mala progresión de R en las precordiales, y ese es el electroclásico. Hay que interpretar el miocardio como que está reemplazado por proteínas y por fibrosis, que no es muscular, y por eso se altera la conducción ventricular y se genera esta alteración eléctrica. Hay menos miocitos, hay menos actividad eléctrica.
En el ecocardiograma, bueno, más o menos ya lo veníamos comentando, tiene un ventrículo izquierdo normal, pequeño, no está dilatado, puede tener algo de hipertrofia concéntrica, pero también afecta al ventrículo derecho, o sea, la hipertrofia del ventrículo derecho, hay dilatación vía auricular. La dilatación auricular es también una clave diagnóstica porque la restricción del ventrículo lo pone tan rígido que la aurícula tiene que empezar a contraerse para generar el llenado ventricular y tiene que vencer esa presión que se genera en diástole. Y eso determina la dilatación vía auricular. Puede asociarse a derrame pericárdico leve y engrosamiento de las válvulas auriculoventriculares y del septum interauricular. También son signos específicos. Cuando hay cuando hay engrosamiento de las válvulas o del septum interauricular, es sospechoso de amiloidosis. Y después tiene también en el septum interventricular se ve un aspecto granular o sparkling, que le decimos del miocardio, que es algo bastante característico de ver también. Y bueno, nosotros tenemos la posibilidad de hacer strain, que es una técnica de ecocardiograma, del ecocardiograma donde el amiloide se va depositando desde la base hacia la punta y eso hace que la deformación del ventrículo esté alterada en la base y en las fases finales más hacia el nivel apical. Espero ser claro y no muy específico, pero ahora con unas imágenes vamos a poder explicar mejor. Y la disfunción diastólica, ¿no? Los trastornos de la relajación es la clave también diagnóstica. Son pacientes que tienen ventrículos chicos con altas presiones de llenado a nivel, sobre todo en las fases diastólicas. Y bueno, una alteración progresiva de la distensibilidad con patrones restrictivos en las etapas más avanzadas. Esto es lo que hablábamos del strain, y este es el ojo de buey que le decimos del strain, ¿no? Acá se ven estas regiones más basales del ventrículo, que serían estas zonas del ventrículo, son las que están afectadas, o las más afectadas. Y en la punta, donde se mantiene el color rojo más intenso, todavía está respetado. Es la deformación, es la capacidad que tiene el ventrículo de contraerse, de deformarse durante la sístole. Se deforma más la punta que las bases. La punta se mantiene normal y las bases están afectadas. Este patrón del strain es bastante característico, bastante sugestivo de amiloidosis. No lo tiene el resto de las micropatías, donde se ve todo en una forma más global, y la amiloidosis lo tiene. Eso se llama en bandera de Japón, o bueno, tiene determinada forma de llamarlo, pero esto es bastante sugestivo de la amiloidosis. Además del engrosamiento que dijimos que puede tener hipertrofia o no, este septum que mide más de 12 milímetros seguro, y ese sparkling. El sparkling es ese punteado que se ve sobre el miocardio, que tiene que ver con esa fibrosis que se ve en la amiloidosis como clásico. Este es un eco de una amiloidosis. Incluso ahí en el músculo papilar se ve todo ese puntillado bastante característico. Este es un eje de 4 cámaras, donde se ve ahí el ventrículo izquierdo. Todo ese puntillado no es normal, o sea, esto no se ve en hipertenso, no se ve en la micropatía hipertrófica. Y además, este que es el ventrículo derecho, tiene todo ese engrosamiento del septum del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, con algo de derrame pericárdico que se ve acá. Esta línea negra que se ve ahí es el derrame pericárdico asociado. Este es otro eje mostrando más o menos lo mismo. Ahí está el derrame pericárdico, ahí que se separan las dos hojas del pericardio visceral y parietal, es una línea, y todo ese puntillado que se ve sobre el músculo cardíaco. En estos pacientes nosotros usamos también medicina nuclear, o sea, hacemos SPECT miocárdico, pero se hace con pirofosfato tecnesio, o sea, no es el mismo que se usa para la evaluación de la cardiopatía isquémica. Los trazadores óseos tienen una marcada afinidad por los depósitos de transtiretina. Usando el pirofosfato se pega al depósito de amiloide y tiene una sensibilidad y una especificidad del 92-95%. Se clasifica en grados también de de absorción y se compara con el hueso. Yo acá tengo una de las imágenes que es de este paciente, donde se ve tanta captación cardíaca o más captación cardíaca que la captación que tiene en el hueso. Esto es una captación significativa y subjetivo, esto es diagnóstico de amiloidosis, ¿no? Eh,
En cuanto al análisis bioquímico, son pacientes que tienen el NT-proBNP elevado en forma sostenida. Eso tiene que ver con las presiones de llenado elevadas, o sea, se libera a través de la aurícula por las presiones de llenado elevadas. Y también lo que tienen estos pacientes es que tienen troponinas elevadas, no valores muy significativos, pero sí elevadas, permanentemente elevadas, no como un síndrome coronariano agudo, sino permanentemente elevadas en valores por encima de lo normal. No en picos, sino sostenido. Esto tiene que ser sospecha también, esto es sospecha de amiloidosis. La amiloidosis se deposita, va lesionando la fibra miocárdica y por eso la troponina está elevada en suero. Bueno, el uso del el proteinograma electroforético en estos pacientes es útil para, sobre todo para diagnosticar la amiloidosis tipo AL, o la asociada a mieloma múltiple, y las cadenas livianas libres de, bueno, también de la capa lambda, que es para la producción anormal de proteínas en suero. Eso es parte del estudio de estos pacientes. Por último, la biopsia es el que hace el diagnóstico definitivo. Bueno, la tinción de hematoxilina eosina y esa tinción en rojo Congo, que son la característica birrefringencia de verde manzano, o sea, rojo y verde, con el microscopio de luz polarizada. Esto es lo clásico. La endomiocárdica es la que es el patrón oro, pero bueno, no se hace rutinariamente, se buscan otros lugares que sean eh, menos invasivos, de la grasa abdominal o gingival o glándulas salivales menores. Si cumple todo el resto de los criterios diagnósticos, tanto por eco como por medicina nuclear, ya haríamos el diagnóstico y la biopsia, bueno, si se puede rescatar depósito de amiloide en algún lugar que no sea tan invasivo, se podría hacer. No la biopsia hemocardíaca rutinaria no se hace, lógicamente, salvo para algún paciente específico. Eh, claro, bueno, esto que decíamos, ¿no? Una biopsia negativa no excluye el diagnóstico, eso era parte de lo que estábamos comentando. Y en cuanto al tratamiento, esta entidad tiene un tratamiento específico que es el tafamidis, que salió ahora hace unos años, es un agente oral, estabilizador de la proteína TTR, que se une a los tetrámetros y hace su descomposición. Bueno, hay ensayos clínicos ya comprobados y se está utilizando con buenos resultados. Por eso es importante hacer el diagnóstico en etapas tempranas, porque ya cuando el paciente ingresa con insuficiencia cardíaca y está en etapas finales de la enfermedad, el inicio del tratamiento ya no tiene mucho sentido porque la mortalidad es realmente alta cuando el paciente está con insuficiencia cardíaca. Por eso esta entidad ahora está muy en boga en cardiología para hacer el diagnóstico temprano y el inicio de este tratamiento que le cambia el pronóstico y la sobrevida a los pacientes. Bueno, eso creo que era todo más o menos de la miocardiopatía. Espero que les haya servido. No sé si tiene alguna pregunta en particular o... Muchas gracias.